Dios. Lo de Avianca ha sido genial. Al chiste de Avianca. No, bueno, hay que explicarlo de entrada. Avianca lanzó una campaña de marketing que se llama... diciendo que se desapareció la A. Se crearon un hashtag y todo diciendo qué pasó con la A. Pero obviamente, la respuesta que ha tenido la gente frente a esa campaña, pues, no tiene nombre. Ha sido tan jodido el tema de las respuestas que ya Avianca limitó el tema de quién puede responder. Porque la van a empezar a cobrar también. O sea, todos los comentarios, todas las respuestas a la campaña han sido malísimos. Es como que le están sacando en cara lo malo que se ha vuelto Avianca. Primero que todo, Avianca era una compañía colombiana. Luego lo compraron los brasileros. Lo compró Abramovich, que era el dueño de Ocean Air en Brasil. Y luego se vendió y prácticamente ahora se volvió una aerolínea de bajo costo. Pero, o sea, de bajo costo para ellos, pero de altísimo costo para el usuario. No, sí, el usuario es porque carísimo. Eso sí, o sea, te cobran hasta el vaso con agua. No, y el servicio es terrible. El servicio es terrible. Yo creo que le cobran a uno por hacer check-in virtual. Y si uno no hace check-in virtual, entonces también le cobran a uno el check-in en counter. Y si uno no tiene impreso el check-in, entonces se lo cobran también porque, es que tiene que tenerlo impreso. Y si tiene 5 milímetros... Uno puede tener en el teléfono. Sí, no, pero, o sea, a mi papá le pasó que por no tenerlo en papel, que porque no tenían sistema y no sé qué vaina, entonces les cobraron como $50, una vaina así. No, por todo lo cobran. Por todo lo cobran. Aparte que le cobran a uno un croissant, bueno, un pan queso como por 10,000 pesos. En dólares lo cobran. Bueno, pues más. ¿Quieres usar el baño o son 1,500? No, ya le van a cobrar. Sí, 500. Y la señora sentada ahí cobrando $1. Y te pasa los 3 cuadritos de papel higiénico para que pero entren. Es increíble. Yo, cuando volaba mucho en Avianca, yo era feliz con Avianca porque Avianca tenía un servicio impresionante. Y ahora tiene un servicio de mierda, la verdad. Pero entonces resulta que salieron con este tema, salieron con una campaña sorpresa que dice, la A ha desaparecido y aún no sabemos dónde está. ¿Tienes alguna pista? Dale me gusta a este tweet para saber más de qué pasó con la A, y lo que no se imaginaba Bianca era la de respuestas malas que iban a tener. Primero miremos los comentarios, porque luego después de todo después del cagadón y de toda la gente, porque parece que el país entero se hubiese unido. Nos unimos para decirle a Bianca que son lo peor que nos puede haber pasado. Causa, claro. Este tweet no dice la A ha desaparecido, este tweet dice, dinos todo lo que no te gusta de esta empresa. Y dice, la van a empezar a cobrar también. Y hasta cierto punto, el community manager como respondiendo cada una, hasta que ya dijo, no, yo no voy a responder más. Y cerremos esto en que nadie más pueda responder. Perdida como el buen servicio que antes prestaban. Se aburrió de que le cobraran por todo. Para encontrarla hay que pagar una tarifa premium. Total. Dice, nada raro que ahora cobren por ver el logo completo. Esa es buena. Desaparece como el espacio entre sus asientos. Total, porque ahora ya ni reclinan y no tienen espacio. Se desfumó como el buen servicio que prestaban. Raro no sería que si la ponen, la cobren como adicional en los pasajes. No, es que no hay un comentario. O sea, no hay un comentario bueno. Miren, y alguien puso el menú. O sea, mírame los precios. Les va a salir muy caro. Les va a salir, total, se quedó en tierra porque sobrevendieron el vuelo. Y entonces, las otras compañías, pues aprovecharon. Sí, y claro, Wingo, ni cortas ni perezosas. Wingo, última hora, nuestros amigos de Avianca se preguntan, ¿qué pasó con la A? Les confirmamos que la encontramos, se fue con las tarifas bajas de Wingo. Me encanta que le esté pasando esto a Avianca porque, o sea, Avianca, ¿qué pasó? Bueno, que ahora dicen, ¿no? La edad de Avianca cuando vuelva a aparecer. No creo que vuelva a aparecer así. No creo que, no creo que ni aparezca. Yo creo que van a dejar que se olvide. Yo creo que van a matar esa campaña así. Van a dejar que esto ya pase, no hagamos más bulla ni escándalo y de un momento a otro, ¡ay! La ponemos de nuevo. Creo que Avianca está pegando las sillas cada vez más. Yo mido unos 56. Ush. Unos 56. ¿Tú te imaginas lo que me pasa a mí? El tiro le salió por la culata. La verdad, sí. Yo creo que no esperaban que la gente fuera a ser como tan... Pero ¿quién los manda a ellos también a volverse tan malos? Y es como que tienen una excusa para todo, entonces pues no les importa. No, el servicio es malo y el cliente nunca tiene razón. Sí, exacto, no. ¿Qué pasar por Avianca? Bueno, a mí la verdad ya ni me da pesar, porque es una aerolínea que no es ni colombiana. Avianca, ¿quiénes son los dueños de Avianca ahora? A ver. Avianca, los dueños son Kingsland Holding, United Airlines y Elliott Management. Bueno... O sea, United es la peor aerolínea de Estados Unidos. United Airlines también es una aerolínea floja, mala, terrible. La verdad es que eso explica mucho. Yo viajé por LATAM muy bien. Cualquier aerolínea muy bien al lado de Avianca. Sí, LATAM los chilenos, muy bien. LATAM. Pero es que Avianca sí, pues es un desastre. Incluso Copa. Bueno, sí. Bueno, estamos escuchando
Holy Funkadelic Music. No, esta no es. Acá está. Mira.